¿Por qué muchas personas valoran tanto la filosofía? Porque les han dicho que la tienen que valorar, les han enseñado que la filosofía es importante y no les han enseñado a pensar críticamente de manera tan intensa como para cuestionar esas ideas. ¿Sí? Porque verás, si el filósofo te enseña a cuestionar la filosofía, pues uno tiene que venderte. Entonces, en las escuelas te dicen que la filosofía es muy importante porque hay filósofos que dijeron cosas agudas, observaciones claramente agudas, inteligentes, brillantes, observaciones maravillosas, y tú dices, bien. Pero en la literatura también hay eso, y ¿por qué no le damos el mismo valor de, ay, qué inteligentes y qué valiosos y qué científicos son los escritores de novelas? Porque es el mismo proceso, especulación, especular sobre la realidad, ficcionalizar, imaginar, sacar conclusiones y contarlas. Simplemente que el filósofo lo hace, o nos dicen que el filósofo lo hace con mayor calidad, que lo hace mejor y que por lo tanto pues, piensa mejor. Cuando tú analizas la realidad, no piensa mejor. La gente piensa mejor en sus áreas, pero yo creo que a la gente se le ha dicho, si te enseñan que la filosofía es importantísima y nadie te dice que la filosofía como disciplina y a los filósofos como profesionistas hay que cuestionarlos e impugnarlos, pues no lo haces. Es como quien vive en un mundo católico, en un mundo estrictamente religioso. Siempre he dicho yo que la filosofía es la religión sin Dios, pero tiene los mismos mecanismos. Si tú naces en un mundo ultrarreligioso, pero puede ser jasídico judío, puede ser talibán musulmán, puede ser de los más extremistas sectas cristianas. Naces allí, te enseñan lo que hay, te enseñan que la Biblia es lo más importante, que es enormemente valiosa, que contiene toda la verdad y que quienes la interpretan correctamente. Y nunca te enseñan a dudar. La vasta mayoría de las personas que nacen en esas sociedades van a ser obedientes a esa religión, nunca la van a cuestionar porque no les han enseñado a cuestionarla. Yo creo que una de las cosas que más les molesta a muchos filósofos, de los que trabajan en mi club de haters, que son de los que más trabajan, no es que yo los cuestione, no soy nadie. Me dicen muy seguido, no eres nadie, pues entonces ¿por qué te preocupas de lo que yo digo, chaval? Con pasar de mí estaba muy bien eso, como yo paso de la gente que me hatea, pues los bloqueo y no estoy con el hígado entre los dientes porque alguien me dijo que soy viejo y feo, por Dios. Pero no, ellos hacen videos y entradas de blog sobre lo que yo digo. Quizás no porque lo que yo digo sea tan acertado o tan importante, sino por el temor de que otras personas vean lo que yo dije y sin pensar lo mismo que yo pienso, cual es muy válido, digan, bueno, pero lo de la filosofía realmente ¿cómo va esto? ¿Por qué cuando Zizek dice cualquier tartaja y dice estupideces gordas, cualquier tontería sobre psicoanálisis y en el país le dan una plana entera? ¿Por qué? ¿Y por qué le creemos a Foucault? ¿Y por qué dicen que Lacan tiene razón? ¿Y por qué ahora somos, que decía yo que ahora está de moda ser ¿cuál era? De los que son ay, no me acuerdo, es una filosofía del siglo, del tiempo, una escuela filosófica griega que ahora ha renacido. ¿Por qué está de moda esto? ¿Qué valor tiene? ¿Es más verdad o menos verdad que el otro? No. Entonces yo creo que eso es lo que les pasa a algunos de los filósofos que pasan aceite conmigo horriblemente cada vez que toco el tema, que temen que otras personas los cuestionen, y si más personas los cuestionan, tienen la plena certeza, como la tengo yo, de que muchos de ellos lo van a hacer mejor que yo. Y allí sí les va el trabajo. Y ya se ven obligados a trabajar, lo cual siempre es problemático.